Después de cada guerra alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solas las cosas, digo yo. Alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres. Alguien debe meterse entre el barro, las cenizas, los muelles de los sofás, las astillas de cristal y los trapos sangrientos. Alguien tiene que arrastrar una viga para apuntalar un muro. Alguien poner un vidrio en la ventana y la puerta en sus goznes. Eso de fotogénico tiene poco y requiere años. Todas las cámaras se han ido ya a otra guerra. A reconstruir puentes y estaciones de nuevo. Las mangas quedarán hechas jirones de tanto arremangarse. Alguien con la escoba en las manos recordará todavía cómo fue. Alguien escuchará, asintiendo con la cabeza en su sitio. Pero a su alrededor empezará a haber algunos a quien les aburra. Todavía habrá quien a veces encuentre entre hierbajos argumentos mordidos por la herrumbre y los lleve al montón de la basura. Aquellos que sabían de qué iba aquí la cosa tendrán que dejar su lugar a los que saben poco, y menos que poco, e incluso prácticamente nada. En la hierba que cubra causas y consecuencias, seguro que habrá alguien tumbado, con una espiga entre los dientes, mirando las nubes. Fin y principio, Wisława Szymborska. Este es Comala Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. Comala es el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñennos. Bienvenidos a este el capítulo 19 de Comala Podcast. Mi nombre es Carol Díaz y me encuentro acompañada de Jorge Sánchez. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Carol, estoy bien, ¿cómo estás tú? Me encuentro muy bien, ya iniciando Navidad. Y bueno, este tema que nos correspondió el día de hoy es un poquito triste, no va como muy acorde con la época. Sí, mira, comenzamos diciembre hablando acerca de la guerra. Y aunque como vos decís es un tema triste, también es un tema que nos toca profundamente a nosotros como colombianos, porque básicamente toda nuestra vida hemos estado sumergidos en una guerra aquí en este país que ha desangrado y ha dejado muchas tragedias. Y no solamente como colombianos, sino como latinoamericanos y como también habitantes pues de este mundo. Eso es algo inherente al ser humano y hace muchísimo tiempo como especie nos prometimos o creímos poder ya dejar de lado esa situación y parece que el tema aún sigue más vivo y con más fuerza. No, las guerras nos han acompañado desde el principio de la humanidad, así que no creo que sea algo que dejemos a un lado, sino que poco a poco se van a ir esparciendo más a través de la historia. Bueno, en mi opinión. Así que pues esperemos que la próxima guerra, si es que hay una próxima guerra, como dice el poema, sea en muchos años en el futuro. Pero antes de esto, Carol, antes de entrar en los temas y en las obras que vamos a tratar, quería decir que este es nuestro penúltimo programa del año. El que viene vamos a hacer un especial, vamos a tener un envío. Así que invito a todos a que estén pendientes. Sí, vamos a hacer un en vivo para cerrar esta primera temporada de Comala Podcast. Muy agradecidos también pues con todos por toda esa trayectoria, por esos comentarios que nos dejan, por estar pendientes siempre de escuchar el podcast, de comentarnos, de estar activos en las distintas redes. Sí, aunque no vamos a dejar de estar activos o estar presentes en las redes sociales, así que los invitamos a que nos sigan escribiendo, a que nos sigan comentando, que estemos ahí teniendo una conversación interesante. Quien quita, de pronto en 1 o 2 semanas volvemos a hacer otro en vivo para finalizar el año y a dar un resumen general de lo que ha sido esta aventura que es Comala Podcast. Y bueno, dejando ya esto atrás un poquito, vamos con los temas, Carol, que vamos a tratar hoy en literatura y en cine. En la sesión de literatura vamos a tratar curiosamente 2 libros. El primero se llama El enemigo, escrito por David Cale, y el segundo titulado ¿Por qué?, escrito por Nikolai Popov. En la sesión de cine vamos a tener Apocalypse Now, dirigida por Francis Coppola, y la segunda obra será Values con Bashir,
dirigida por Ari Folman. ¿Te parece si comenzamos? Dale, Carol, comencemos. Poesía, cuentos, novela, cómic, todo está aquí en Comala Podcast. En la sección de literatura, como adelantaba Carol, vamos a hablar de 2 libros álbum, que curiosamente Carol y yo, sin ponernos de acuerdo, escogimos este tipo de formato de libro y bueno, llegamos a la conclusión de que es muy interesante lo que ambos plantean. El libro que escogió Carol se llama El enemigo, de David de Cali, y el que escogí yo se llama ¿Por qué?, de Nikolai Popov. En ¿Por qué?, acudimos a la historia de las ranas y los ratones. Un día una rana está en la pradera con una flor y de repente de la nada aparece un ratón y el ratón descubre que le gustan las flores, así que decide tirarse encima de la rana y robarle la flor. La rana no se va a dejar, claro está, y llama a sus amigos y espantan al ratón y cogen la flor. El ratón obviamente no se va a dejar y llama a sus amigos para espantar a las ranas, y así uno a uno van creando una guerra que a la larga nadie sabe por qué se inició, y al final del libro vemos la devastación de la pradera, una pradera que era verde, exuberante, llena de flores y muy bella, y en esta guerra absurda entre ranas y ratones ha desaparecido todo ese verde y las únicas que quedan son la rana del principio y el ratón del principio, preguntándose ¿por qué? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué hicieron eso? ¿Y cómo van a poder seguir adelante? Ese es ¿Por qué?, de Nikolai Popov, y Carol nos va a hablar de El enemigo, de David de Cali. El enemigo de David de Cali es un libro que hay que desmenuzar, que hay que observar de forma detallada. En la portada vemos un militar de alto rango, con muy buen aspecto, muy grueso, grande. Este personaje está lleno de insignias y parece estar burlándose de la persona que observa el libro. En la historia en sí nos habla de 2 soldados que se encuentran en un agujero en medio del desierto. En cada agujero estos soldados se preguntan cómo podrán asesinar o darle de baja al otro, que es el enemigo. Entonces empiezan a pensar, a recordar lo que se les ha dicho con anterioridad antes de ir a la guerra. El otro es el monstruo, el otro es un violador, el otro es el destructor, viene a invadirme. Pero a medida que va avanzando la historia y uno de ellos decide terminar la guerra dándole muerte al otro, va a su agujero y se da cuenta que este mismo libro donde le han informado o le han dicho todas esas mentiras sobre el otro, también lo tiene o lo guarda este otro personaje. Entonces se da cuenta que en sí, pues esta guerra es un absurdo, esta guerra no tiene sentido. Entonces decide hacer un pacto de paz y lanza una botella pidiendo pues que cese la guerra entre estos 2 personajes, y lo hacen al tiempo. Entonces al final del texto ambos personajes se van reconciliándose hasta que se supone que esta guerra que tanto han tratado de sobrevivir se termina cuando ellos 2 dejan de ser enemigos, y este es El enemigo de David de Cali. Un libro álbum muy bello, si me dejan decir. No lo conocía, menos mal, y gracias a este podcast he conocido mucha buena literatura de parte de Carol y de parte de los invitados, y yo creo que uno de los mejores es El enemigo, de David de Cali, y Sergei Bloch, que es el dibujante. Y es porque ahí entendemos, y de una entramos al primer tema que tenemos para estos 2 textos, entendemos cómo la guerra deshumaniza al otro. En El enemigo, sobre todo, vemos cómo estos 2 soldados que no se conocen de nada, que no saben ni un fragmento de la historia del otro y están escondidos cada uno en su hoyo, separado del otro, se odian. El protagonista odia al otro. ¿Y por qué lo odia? Porque los superiores se lo han dicho, porque un manual, como dijo Carol, un manual le ha mostrado cómo es el enemigo. Ni siquiera el enemigo tiene un rostro, ni siquiera tiene un nombre, simplemente es el enemigo, es el otro, es ese que debemos acabar de una u otra manera. Y no hay mejor forma de mostrar la deshumanización que quitarle el nombre, quitarle el rostro a una persona. Tanto así que cuando él llega, se sale de su hoyo
intenta escapar en la noche sin luna, en una noche sin luz, encuentra el hoyo vacío, y lo encuentra vacío porque en realidad no hay nadie, el enemigo es nadie, está luchando contra nadie a la larga. Entonces sí, se muestra de una manera muy interesante este tema, y obviamente en por qué Nikolai Popov, ya los que forman la guerra ni siquiera son humanos, son animales, son las ranas y los ratones, que realmente no les importa nada más que ganar una confrontación estéril que no lleva a ningún lado, y el mismo nombre del libro lo dice. ¿Por qué? Al final lo único que saben preguntarse es por qué. No ven por el bienestar del otro, simplemente buscan su bienestar propio, y eso le quita y le resta humanidad entre comillas, a estos protagonistas. Yo creo que lo que acabaste de decir es muy, muy importante, en el sentido de que en el texto de por qué, se muestra a los animales como los que hacen la guerra. Esto no es gratuito, es como tratar de ver el absurdo de nuestra especie reflejada en dos especies, o los animales que no, o que carecen pues de esta enfermedad que es la guerra. Entonces es como desdoblarnos y poder ver lo estúpidos que somos cuando nos enemistamos con alguien, cuando decidimos que nuestra vida está sobre o por encima de la del otro. Entonces yo creo que esta guerra es un absurdo, pero también es la deshumanización del enemigo. El enemigo es lo que me han dicho que es, como lo hace en el libro un libro del enemigo. Me han dicho que come carne humana, me han dicho que viola gente, que pueden violar a mi hija, me han dicho que que viene por mi pueblo, por mi tierra. Entonces es exactamente lo que le han dicho al otro, pero ¿quién se lo dice? Ese es el problema. ¿Quién está armando la historia? ¿Quién está detrás de esa narrativa? Entonces el simple hecho de ver en las imágenes que estos dos enemigos visten iguales, que tienen un uniforme muy parecido, que utilizan las mismas técnicas, es prácticamente mirarse el espejo, ver que somos como el reflejo, como que tenemos también terror a nosotros mismos. Estamos luchando contra algo que es inherente en el ser humano, que es la guerra, y que por miles y miles de años se ha narrado de diferentes maneras, de manera oral, de manera escrita, con la llegada de Gilgamesh o por ejemplo la Ilíada. Textos tan antiguos como estos, se ve como el ser humano no ha podido dejar ese instinto tan primitivo como es el deseo de destrucción. Y aquí tengo una cita de Paul Valéry. Nos dice: la guerra es una masacre entre gente que no se conoce, para provecho de gente que sí se conoce, pero que no se masacra. Y por eso al inicio del podcast, cuando decíamos como el resumen del texto, me acordaba de esa imagen tan poderosa de ese señor militar de alto rango que mira al lector y lo hace como burlándose, como diciendo: mientras estos dos que ustedes van a encontrar en las páginas siguientes, que están dentro, que están en la trinchera, se matan, yo estoy aquí de frente en la portada. Yo soy el que hago la guerra y ellos son los que se matan por mí. Pero mira que yo creo que la guerra hace ya muchísimo tiempo, mucho, tenía cierto ideal. Era una guerra, la gente, los hombres iban a la guerra porque defendían su patria, defendían su tierra, defendían su gente. Eso lo vemos en la Ilíada, eso lo vemos en toda la literatura acerca de la guerra, y también lo podemos ver en el cine. Vemos cómo los ejércitos se enfrentan entre ellos por un ideal, por el honor, por la familia, por mantener la comunidad unida. Y eso no me parece que sea malo. Lo que vemos aquí en El enemigo de David de Cali es que los seres humanos todavía conservamos esos ideales. El ideal del honor, el ideal de la defensa a la familia, el ideal de mantener nuestra comunidad y salvaguardarla a pesar de todo. Sin embargo, los que nos manejan, o los que nos manejan entre comillas, o al menos en el contexto del libro, ya no conservan esos ideales. Sus ideales son mucho más egoístas, sus ideales van por otros derroteros que a la larga
y a la larga se aprovechan de estos individuos que conforman su ejército para manejarlos como marionetas. Por eso El enemigo, este libro álbum, es un texto tan triste, porque vemos como esa persona no está peleando por egoísmo, no está peleando por algo que va a sacar provecho para sí mismo, sino que él quiere defender a su familia, quiere defender a su país, quiere hacer algo mucho más grande que él. Pero Jorge, yo creo que esa misma historia que tú me acabaste de decir, que dices que al inicio de los tiempos no ocurre como ahora, es la misma que nos han venido contando desde siempre, que es proteger a la tierra, proteger a la familia. Es la misma historia que nos vienen contando desde siempre y que nos han contado desde siempre. Y por eso existen las guerras, porque alguien más cuenta la historia, alguien más está diciendo qué debemos hacer para proteger donde vivimos, qué debemos hacer, y porque si no nos vienen, nos invaden, porque puede pasar esto, porque puede pasar lo otro. Entonces es la misma historia que cuentan los demás. Y lo mismo cuando se termina la guerra. ¿Quién cuenta la historia? El vencedor es el que cuenta la historia. Entonces yo creo que eso de que antes se luchaba en las guerras por proteger, por cuidar, por velar, es algo romántico, porque en realidad pues siempre ocurre así, pero esa es la misma historia que nos han venido contando desde la antigüedad. Claramente uno no va a dejar que venga otra persona y destruya lo que uno ha construido, pero lo que me refiero es que pues tenemos que ir un poquito más allá, porque entonces tenemos que escuchar el discurso, tenemos que ver quién nos cuenta eso, porque en realidad, y como dice la cita de Paul Valéry, los que se encargan de hacer la guerra los que se encargan de hacer la guerra son los que sacan provecho de la misma, los que se lucran vendiendo armas, los que se lucran con el dinero al esclavizar a la gente, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esa guerra es pensada para fines económicos, para fines políticos, y quienes y le venden esa imagen de cuidar la tierra, de cuidar, de proteger a la familia como un ideal, cuando en realidad la gente que se está matando, que está enfrentándose al otro, al enemigo que es la bestia, a lo desconocido, es en realidad el que pierde. ¿Y quién termina ganando? El que cuenta la historia, el que convence al otro que cómo debe actuar y qué debe hacer para protegerse. Yo entiendo eso, Carol, y no voy a ser aquí ingenuo a venir a decir que detrás de las guerras no hay intereses de terceros, ya sea económicos, políticos, sociales, etc. Claro, eso es algo que conlleva toda guerra, pero lo que digo yo es que antes se tenían esos ideales y se seguían, y al menos los ejércitos sabían que estaban peleando por un ideal, estaban peleando por la libertad de su pueblo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en una película que me vino a la mente ahorita que estabas hablando, por ejemplo, en Corazón Valiente, creo que se llama, la historia de William Wallace. Este hombre que unió a las tribus y combatió a los ingleses para sacarlos de sus tierras y para conseguir por fin y para siempre la libertad, y que a la larga termina dando su vida por ese ideal, por el honor de defender a los suyos, a su patria. Sí, al final terminó como terminó, pero lo que quiero decir, para no enredarnos un poquito más en esto, es que, y lo vemos muy bien en el enemigo de David de Cali, es que estos ideales que siempre y todos tenemos, todos queremos defender a nuestra familia, defender a nuestra comunidad, defender a nuestro país, todos tenemos ese ideal, son aprovechados por terceros, como vos decís, para sacar provecho en otros temas, ya sea político, el económico, cual sea que sea el tema. Y me parece algo sumamente triste, porque hay gente que sí se cree eso y da su vida por ello, como el personaje del enemigo, e incluso como los personajes de Por qué, que a la larga se enfrascan en una pelea defendiendo lo que ellos creen que es lo correcto, o sea, su punto de vista. Pero aquí, sobre todo, y retomando los temas que tenemos para hoy, vemos el absurdo que es la guerra, que tú ya lo nombrabas hace un momento. Y es que en Por qué la guerra en sí comienza por una flor, y literalmente por una flor que el ratón le quita a la rana. Una flor que hay en un campo lleno de flores, que no debería ser un motivo de disputa, pero pues yo creo que el autor lo muestra así como poniendo el objeto más absurdo por el que se puede pelear,
algo que es tan bello como una flor no puede ser motivo para que haya una guerra. Y mira que sí, que a la larga ninguno de los dos bandos gana porque su pradera queda totalmente devastada, queda con un campo yerto y donde no crece nada y solo queda el ratón y la rana preguntándose ¿por qué? Aquí, Jorge, me acordaste de una cita cuando hablaste de la deshumanización del enemigo, cuando hablaba sobre todo de pues, quién cuenta la historia, de mostrar esos ideales y sobre todo mostrando también o teniendo en cuenta ese tema de la guerra como absurdo. Se me vino a la mente un texto, El arte de la guerra de Sun Tzu. En este texto nos habla y nos dicen que la clave de la guerra es el engaño. Voy a citarlo. Dice literalmente así: la clave de la guerra es el engaño, aparentar que no se tiene capacidad de hacer algo cuando se tiene, aparentar que no se tiene cuando sí se tiene, que se está lejos cuando se está cerca y que se está cerca cuando se está lejos. Eso es un texto de hace casi 2300 años era una máxima que se los daban a los generales chinos para aprender pues, sobre esto, sobre la guerra. Y traigo a colación esta cita porque nosotros podemos, yo creo que englobar estos dos temas, la guerra como absurdo o la deshumanización del enemigo, como en una palabra clave, que es eso, que es engañarnos, engañar a uno mismo, engañarse a uno mismo y el ser engañado también por los demás. En ambos textos se ve con claridad. En el primero, en el del enemigo, pues es ese engaño de querer creer que con la guerra se terminarán los problemas, que la guerra traerá una paz total, una tranquilidad total que no podemos tener si no vencemos. Y mira que me parece algo gracioso también, porque en tu texto se muestra como esa guerra, ese engaño, esa apariencia de normalidad, de tranquilidad, se va perdiendo o se va desapareciendo a medida que van llegando los demás, que más gente se va uniendo. Entonces ya no solamente son los protagonistas quienes están peleando por la flor, sino que de inmediato aparecen un montón de otros personajes que buscan precisamente pelear, pero pues en realidad esa flor solamente alcanza para ellos dos, para nadie más, pero se pelean y buscan destruirlos y buscan destruirse casi sin un sentido, sin una razón. Y este engaño, este aparentar lo que no se tiene, se ve también cuando ellos van y buscan destruir el hábitat de los demás animales, y estos otros demás animales pues no tienen con qué responder, pero buscan la manera de destruirlos utilizando vestigios o un montón de basura que han dejado los humanos. Y esto me parece muy gracioso ver que esos vestigios humanos son los que se utilizan como elementos para eliminar a los demás, como esas botas, como todo lo que ha dejado el ser humano en esa pradera se utiliza para la destrucción. Es como casi como la huella que va dejando el ser humano y que al final se convierte en esa arma que destruye y termina destruyendo el lugar donde habitan esos personajes. Y mira que, y volviendo a El enemigo, es muy interesante lo que es el autor, porque en el primer tercio del libro nos habla del enemigo, del otro, y bueno, y en ese hablar del enemigo lo deshumaniza desde el personaje principal, que cree que el otro come carne humana y va a matar a las familias y bueno, y va a sacrificar animales. Bueno, es literalmente un monstruo. Pero llega un momento en que cae la noche y el protagonista mira las estrellas y se pregunta algo como: ¿será que la otra persona también mira las estrellas? Y si mirara las estrellas podríamos hablar de esto. Y es después de esta noche que decide irse, otra noche donde ya no hay luna, decide irse
Y cuando llega al hoyo del enemigo, encuentra fotografías de su familia, encuentra que realmente hay más parecidos entre ellos que diferencias. Y esto podría sonar muy utópico y en parte lo es, pero realmente si todos nos detuviéramos a pensar un poquito, viéramos que entre el otro y yo, y entre el otro y tú, hay menos diferencias de las que creemos. Y yo lo he experimentado en mi vida diaria. A veces soy muy receloso con las demás personas y esto no me cuesta admitirlo. Y tengo prejuicios acerca de ellas. Pero en muchas ocasiones esos prejuicios se caen en un segundo al ver la forma en que se comportan las personas, al ver la manera en que interactúan entre ellas y no conmigo, y no solo entre ellas, y me di cuenta de que se parecen mucho a mí, se parecen mucho a la forma en que interactúan ellos con los amigos, con la familia, y me veo reflejado en ellos, como tú decías ahorita acerca del espejo que es el otro en el enemigo. Y bueno, vuelvo a decir que puede ser un poco iluso pensar y llegar a la conclusión en este podcast de que tener en mente al otro y humanizarlo más de lo que le hacemos en el diario de vivir sea lo mejor para nosotros, pero en parte sí, en parte si algo nos dicen estos dos textos que se supone que están enfocados para niños, pero creo que a los adultos nos llegan mucho más, es que la otra persona existe, está allí, tiene sus problemas y entre nosotros hay diferencias, pero el lazo que nos une es mucho más poderoso que el pequeño hilo que nos separa. Y al final compartimos la pradera como en el texto, y al final también Claro. compartimos el mismo cielo y vemos las mismas estrellas. Claro, al final si al otro le va mal, a mí me va mal. Me recuerda esto al primer episodio de la Pandemia. y al primer episodio de Comalas, del podcast, donde hablamos del texto Zombie de Chupalani, no sé si recuerdas, que al final el muchacho tiene el desfibrilador pegado a la cabeza y lo va a activar y alguien lo coge, el tío lo coge del brazo y le dice: si te lastimas a ti, me lastimas a mí también, y se forma una cadena con todos diciendo lo mismo: si te lastimas a ti, me lastimas a mí mismo. Y esto sería, y lo que estamos hablando en este podcast acerca de la guerra sería lo mismo: si lastimamos al otro, nos lastimamos a nosotros también. Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Comala Podcast. En nuestra segunda sección del capítulo número 19 de Comala Podcast, dedicado al tema de la guerra, vamos a hablar de dos películas supremamente interesantes y supremamente crudas. Por un lado, Carol escogió Apocalypse Now, del director Francis Ford Coppola, y yo escogí Vals con Bashir, de Ari Folman. Vals con Bashir es un documental que se nos presenta con una estética un tanto extraña, que no la asociaríamos al documental, porque podríamos decir que es casi un documental animado que nos habla acerca de Ari Folman, el director. Ari fue soldado a los 19 años en la infantería de la Fuerza de Defensa de Israel en 1982. En el 2006 se encuentra sentado con un amigo en un bar y escucha cómo el amigo le cuenta que ha estado sufriendo dolores de cabeza y poco a poco le han llegado recuerdos de la guerra donde él también estuvo. Así que Ari, el protagonista, comienza a pensar: yo estuve en esa guerra pero no recuerdo nada, no recuerdo absolutamente nada de lo que viví allí. Así que se va y de repente le llega un flash, solo una escena de él en el mar con sus compañeros de batallón, mientras en la ciudad caen unas bengalas, en una escena supremamente bella con los colores negros y amarillos que son muy hermosos. Entonces, tratando de descubrir qué es este flash que le llega a la cabeza, comienza a entrevistar a los diferentes compañeros que estuvieron con él en su estadía en el ejército, y descubre que esa escena que él ve constantemente se va armando. La película es como un rompecabezas que poco a poco se va armando con las diferentes narraciones de los otros protagonistas, y él descubre que estuvo en la masacre de Saura y Chatila,
una masacre que ocurrió en el año de 1982 precisamente, entre el 5 y el 18 de septiembre, y donde un ejército masacró a unos refugiados palestinos. Mató, no se sabe, se dicen que son cientos o miles de personas en retribución por otra masacre anterior. Así que él recuerda que estuvo en esa masacre y bueno, a través de la película vamos viendo cómo la guerra es un absurdo y todos estos temas de los que vamos a hablar ahorita más adelante. Así que esto es Vals con Bashir de Arin Folman y Carol nos va a hablar de Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola. En Apocalipsis Now de Francis Coppola nos habla de un militar, Benjamin, el cual espera paciente en su cuarto que le asignen una misión. Y efectivamente le asignan la misión de dar de baja al coronel Kurtz, un coronel que ha sido o que es muy importante debido a que ha ganado muchísimas condecoraciones y ha sido reconocido por su gran labor pues en la guerra. Ese coronel ha perdido la cordura y en medio pues de la guerra de Vietnam ha decidido dirigir o ser como quien toma una zona neutral de Camboya y lo hace como si fuera un dios. Entonces a medida que que la película va avanzando y que Benjamin, el cual es el protagonista, se va acercando a ese lugar donde está Curtis, es como si bajara cada vez más a las profundidades del infierno hasta que se encontrara con el mismo demonio que es el Kurtz, donde al final espera pacientemente la muerte y espera la muerte o espera que le llegue la muerte como tiene que llegar a un militar siendo asesinado. Bueno, y quería contarles también que esta película está basada en el libro El corazón de las tinieblas de Conrad, ¿no? Una película que es una joya para el cine y que nos habla de la guerra, pero también nos habla de la locura. Entonces este es Apocalipsis Now, dirigida por Francis Coppola. Dos obras donde vemos la guerra en su más cruda interpretación, ¿no te parece, Carol? Sí, es una película muy explícita, es una película muy barroca, se puede decir, no sé si se puede llamar de esa manera. Muestra con crudeza lo que es la guerra, lo que va dejando. Entonces, mira que, pues como un dato ahí curioso, la primera vez que yo me la vi, bueno, la película dura 3 horas 20 minutos, 3 horas 30 minutos. Y la primera vez que yo me la vi en una sentada y cuando me fui a parar no podía pararme. Me sentía muy mal, físicamente me sentía mal. Entonces es realmente una joya del cine, pero una joya que hay que verla de manera dosificada porque es mucho el impacto, mucha la imagen cruda y brutal que hay. Claro, igual en Vals con Bashir, esta historia, la historia de la guerra se nos va presentando poco a poco. Pero no sé si te fijaste en el final, Carol. Toda la película ha sido con esta técnica de animación y al final, los últimos, 30 segundos, el último minuto final, nos ponen las imágenes del día de la masacre. Y ahí podemos ver a las mujeres llorando, a los cuerpos de los hombres, de los niños, de las mujeres, calcinados, llenos de tiros. Nos los muestran en primer plano y vemos como la guerra, más que esas batallas gloriosas, esos encuentros entre ejércitos, vemos como la guerra es la deshumanización del otro, vemos como la guerra a la larga no deja nada. Y aquí, antes de sumergirnos directamente a los temas que vamos a tratar, quiero citar a Shakespeare en El Mercader de Venecia, y dice, el personaje de Shylock dice: soy judío. ¿No tiene ojos un judío? ¿No tiene un judío manos y órganos, medidas, sentidos, afectos y pasiones? ¿No se alimenta de la misma comida, se hiere con las mismas armas, está expuesto a las mismas enfermedades, se cura con los mismos medios, se acalora y se enfría en los mismos inviernos y veranos que un cristiano? Si nos picáis, ¿no sangramos? Si nos hacéis cosquillas, ¿no nos reímos? Si nos envenenáis, ¿no morimos? Y si nos hacéis mal, ¿no vamos a vengarnos? Somos como vosotros en lo demás, nos parecemos en esto también. Y creo que eso, y Shakespeare en esto es un maestro, resume todo lo que la guerra y lo que estos odios irracionales, tanto en Vals con Bashir de estos dos países, de estos dos ejércitos, y en Apocalipsis Now de los estadounidenses contra los vietnamitas, encierra todo este sinsentido de
como hablábamos en la parte de literatura, deshumanizar al otro y bueno, y convertir a la guerra, y ya entramos en el primer tema, convertir a la guerra en una obsesión. Mira que en la primera parte, en el primer plano casi a inicios de la película Apocalypse Now, se ve el protagonista tirado en una cama, drogado, esperando a que le asignen pues una misión. Suena de fondo la canción de The End, de Doors, y el personaje está desesperado porque está sin nada que hacer. Él envidia o dice envidiar a los que están en la guerra porque ellos se vuelven más fuertes y él cada vez se debilita. Entonces esa guerra se vuelve como una obsesión por estar en medio de ese sentido, de esa locura que lo envuelve todo, por hacerse más fuerte. Pareciera como si se hiciera más fuerte con el dolor y el sufrimiento de los demás. Él añora la guerra y le hace falta. Por eso se está autodestruyendo en un cuarto y por eso busca o desea con toda el ansia poder regresar al campo de batalla donde le van a dar esa gloria como lo que es un militar. Entonces digo que también podemos ver esa guerra como obsesión, cuando en este caso este personaje se obsesiona, o bueno, desea no obsesiona, sino desea con toda su gana poder recordar esos sucesos que ocurrieron allá y que él ha dejado a un lado tratando de olvidar como mecanismo, supongo, de defensa, ¿no? Y aquí hay una parte donde nos dicen en el vals con Bashir, quizás olvidemos el pasado, pero el pasado no nos olvida a nosotros. Entonces imagínate de eso de la guerra como obsesión. Yo creo que ese pasado que no los olvida a ellos, obviamente se queda con ellos y se convierte pues en un tema donde ellos van a caer recurrentemente como algo que se queda ahí en la sangre, ¿no? Como una locura, una especie de locura como una especie de enfermedad que no tiene cura. Exactamente, en eso estaba pensando, en esa última parte que dijiste. La guerra se convierte como un virus que los posee y que en este tiempo que los virus están tan presentes para nosotros, se convierte en eso, como una enfermedad que no los deja ir. En el personaje de Apocalypse Now, en ambos personajes, tanto en el teniente como en el capitán, que están obsesionados con esa guerra, que no se puede ir de ese lugar porque no son ellos mismos, sino es estando ahí. Una de las primeras cosas que dice el capitán cuando al iniciar la película es que él ha intentado salir de la guerra. Ha estado como 2 veces en casa, en Estados Unidos, pero no lo siente como en casa. Cuando él está allá quiere estar otra vez en la guerra, y cuando está en la guerra quiere estar en la casa. Es un hombre que no tiene un hogar, que ya no puede ser en ninguna parte, sino en ese éxtasis que para él es la guerra. Y esto me recuerda, y no sé si Carol, si te has visto una película que se llama Zona de Miedo. No lo recuerdo. O también la traducen como En Tierra Hostil, que trata sobre la guerra de Irak, donde un muchacho desactiva bombas, él desactiva desabrigar. Creo que sí, al final hay una escena donde él tiene que dispararle a una mujer y a un niño que están caminando por... No, esa es el francotirador. No, La que yo digo es él desactiva bombas y se va para esa guerra, y hay una escena muy interesante cuando él vuelve con la mujer y el hijo a la ciudad de donde es él, y tiene que ir a mercar, y de repente lo muestran a él enfrente de todos los cereales, de todas las marcas de cereales, y a él solo perdido en esa decisión de no saber qué comprar. La esposa lo ha mandado a comprar un cereal y él no sabe, no entiende, está perdido en algo tan simple como eso, porque ese no es su estilo de vida, ese no es lo que realmente lo llena. Y justo después de esa escena nos lo muestran otra vez en la guerra, y no lo muestran feliz, no lo muestran riendo, no lo muestran excitado por estar en ese campo de batalla. Y es lo que pasa aquí. El capitán, sin entender muy bien la guerra, sin saber quién es el bueno, quién es el malo, y sin importarle, porque en esta película a nadie le importa nada, no importa el honor, no importa los valores, no importa absolutamente nada. Lo único que importa es ir a masacrar personas y ganar una especie de gloria, entre comillas, o mantener esta tradición de los estadounidenses en la guerra, que ellos son expertos en eso, y que cada generación como que tenía que ir a una guerra. Antes se pensaba
y ellos tienen que estar en la de Vietnam, pero sin saber realmente cómo vivir una guerra o sin respetar ni siquiera lo que un conflicto significa. Por eso matan a civiles, se matan ellos mismos. Hay escenas donde pues la escena tan famosa esta del napalm, que vuelan todo un pedazo de selva simplemente para que el que está a cargo pueda surfear. Entonces, claro, la guerra obsesiona, aquí en este caso, a las personas que están en ella. La obsesiona hasta tal punto que pierden el norte, ya no saben qué están haciendo. Están, como vos decías, y de una metamos aquí, Carol, el segundo tema de la locura de la guerra. Y es que eso se convierte, la película para mí, Apocalipsis Now, se convierte en un viaje a la locura, directamente a la locura de todos los personajes que aparecen, de absolutamente todos, desde el más pequeño hasta el protagonista principal e incluso los nativos vietnamitas, todos en esta vorágine, nunca mejor dicho, vorágine, están perdidos, están locos. Es que pareciera como si fuera el infierno mismo en ambas películas, ¿no? Está el infierno. Exacto. Y ellos viven en ese infierno y es su modo de vida, no conocen otra cosa más sino ver cadáveres desmembrados o gente sufriendo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se quiere como asemejar a una tranquilidad, que vemos precisamente en la escena donde ellos van a llegar a bombardear ese lugar para solamente surfear en esas playas, los vietnamitas quieren simular llevar una vida normal, pero llega esta gente con la música clásica a todo volumen, que los asusta y los aterra, y llegan precisamente a destruirlo todo, y un paraíso como era este tan hermoso queda sumido en la destrucción total. Y entonces ya llegó el enemigo, y eso es la manera en que debemos recibirlos para protegernos. Entonces eso es lo único que en realidad todos los de esa película, sin excepción, conocen, incluso el mismo protagonista está obsesionado por ir a la guerra también, y parece como si pues sí, eso es algo de lo normal, la normalidad de él, y sabe cómo actuar y qué decir. Entonces es absurdo, porque esa misma guerra no los va matando físicamente, sino los va destruyendo desde adentro, los va alejando de esa humanidad, los va convirtiendo en unos monstruos que simplemente están ahí y que van tomando todo lo que se van encontrando en el camino. Aquí quiero citar a un escritor, Clemenceau, no sé la verdad, me disculpan por la pronunciación. Ese autor nos dice: la guerra es un asunto demasiado serio como para confiárselo a los militares. Y aquí quisiera preguntarte, ¿tú por qué crees que este autor nos dice eso? Yo creo que él, y aquí me pones en una encrucijada, porque ya espero que no ofender a nadie que sea militar, pero yo tengo un problema muy grande con los militares. Me parece que son personas que están fuera de la sociedad, si podría decirse de una manera, que solo saben cumplir órdenes, que solo saben acatar ese tipo de cosas, y que a la larga no les importa nada más que sus códigos, sus reglas, sus cosas. Es como una tribu aparte que dice defender los derechos de las personas, que dicen ese tipo de cosas, pero a la larga defienden los ideales de su clan, de su propia secta, que son ellos mismos. Y dímelo a mí, que aquí en Colombia tenemos que, cuando cumplimos 18 años, tenemos que sacar la libreta militar, y para mí eso fue todo un delirio sacar eso, y tuve que enfrentarme con militares. Yo vivía cerca del batallón y tuve que enfrentarme con ellos, tuve que pelear, tuve que enojarme, me dijeron de todo. No son personas que sean cordiales con los demás, así que enfrentar ese tipo de personas, mandarlas a un lugar que se maten entre ellos, me parece un supremo error, porque ahí no hay humanidad, no hay nada. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis Now, y también en Bars con Bashir, la falta de humanidad de quienes están luchando la guerra, la falta de humanidad de estos soldados que masacran a estas personas en un campo de refugiados, donde había familias, donde había niños, donde había ancianos, y que durante 3 días estuvieron asesinándolos a sangre fría, sin otra razón que la venganza. Vemos que
vestir un uniforme no los convierte en nada más que en asesinos con privilegios, que se pueden salir con la suya. Y en Apocalipsis Now lo mismo. Te iba a decir ahorita hace un rato que la generación de la Segunda Guerra Mundial se le conoce como la mejor generación de todas. Y es porque en la Primera Guerra Mundial, además de otro montón de cosas, se peleó por liberar a los pueblos oprimidos, se peleó contra este enemigo gigante que era el fascismo en Europa, contra Hitler, que era él como la máxima figura de este movimiento. Entonces era gente que peleó realmente por la libertad de los judíos, por la libertad de pensamiento en general. Y aquí en la guerra de Vietnam, y yo creo que muchos lo hemos visto ya en documentales, en películas, en la televisión normal, los veteranos de la guerra de Vietnam no son tan queridos como otros veteranos, porque pues todo el mundo sabe que esa guerra sí fue, o en su totalidad fue por intentar sacar beneficios políticos, beneficios económicos. Entonces se vieron a estos muchachos porque eran unos niños, y en la película vemos un niño de 7 años, vemos un niño de 17 años que termina asesinado, peleando por unos ideales impuestos que no creen, que no tienen, y que a la larga no les importa absolutamente nada, y termina llevándolos a la Y locura. es que yo creo que nosotros no nos hemos detenido a pensar que en la guerra todos son perdedores. En la guerra todos perdemos porque al final todos dejamos de lado algo, a todos se nos queda en el campo de batalla alguien. Tanto los vencedores como los perdedores. En este caso, pues quien cuenta la historia es pues, el ganador, pero también en su alma, en su espíritu, en lo que es él, que en su humanidad siempre pierde, ¿no? Y yo creo que aquí ahorita que nombraste esa parte de la Segunda Guerra Mundial y pensando en que el papel pues de los malvados se los llevaron los alemanes, uno tampoco no se para a pensar que este país también sufrió y sufrió muchísimo, porque hay personas que pues no estaban a favor, o personas que simplemente estaban viviendo en esa zona y les tocó todo eso y lo que vino después. Y aquí para terminar me quiero quedar con una cita del texto El arte de la guerra, donde nos dice: la mejor victoria es vencer sin combatir, y esa es la distinción entre el hombre prudente y el ignorante, de Sun Tzu. También tengo que tener muy presente, Carol, que el protagonista, el coronel Kurz de Apocalipsis Now, lo que quería y por lo que llegó al lugar donde llegó, al lugar mental, quiero decir, es porque él quería vivir una guerra y se vio decepcionado una vez entró en la guerra. Se vio decepcionado de los que mandaban, se vio decepcionado de las personas que participaban en la guerra, de cómo tomaban una guerra, y se vio fascinado por los enemigos. Se vio superado por ellos y comenzó a idolatrarlos. En la parte final él dice que con un solo regimiento de hombres preparados como el enemigo, como los vietnamitas, él hubiera acabado la guerra hace mucho tiempo. Y es que, y vemos esto, lo que decíamos hace un rato, que la guerra debería volvernos en cierta medida mejores. Y en este sentido yo creo que lo dice de una manera bastante cruel, porque él dice que la guerra debe ser hecha por gente mejor de la que está. Y uno no puede más que darle la razón después de 3 horas de película y de ver cómo se comportan los militares en esa circunstancia, darle la razón a este coronel que se ha vuelto loco porque está loco. En este sentido, darle la razón aquí en este punto, porque sí, la guerra, si bien es un acto barbárico y que no debería pasar bajo ninguna circunstancia, debería estar hecha, si es que se hace, por gente mejor, digamos, gente que vaya lo que vaya, que tenga un poquito de humanidad en su interior, pero que también sea gente disciplinada, y que a la larga los daños sean muchos menores pues, de los que terminan siendo. Y Arthur Rimbaud nos habla de El Durmiente del Valle, un poema que se me vino ahorita a la mente y que me gustaría leer. Es un surco de verdura donde canta un río, prendiendo entre risas jirones de plata.
por las hierbas, donde el sol alumbra desde la altiva montaña. Es una vaguada que hierve de fulgor. Un soldado joven, cabeza desnuda, boca abierta y la nuca encharcada entre el fresco berro azul, duerme. Está tendido sobre la hierba, bajo el cielo, pálido en su lecho verde donde llueve la luz. Duerme con los pies entre gladiolos, sonriendo, como haría un niño enfermo, sueña. Mécelo con amor, naturaleza, que tiene frío. Los aromas ya no estremecen sus sentidos. Duerme tranquilo al sol, con una mano sobre el pecho. Dos ojos rojos se abren en su costado. El durmiente del valle, Arthur Rimbaud. Hechos curiosos, notas sobre cultura, sociedad. Todo está aquí en Cubana Podcast. El dato curioso que traje para hoy, Carol, viene con una pregunta inicial. ¿Cuántas personas crees que hay en el mundo, Carol? No, yo acepto mi ignorancia, no tengo ni idea. En el mundo, según las Naciones Unidas, habemos 7.700 millones de personas. ¿Qué te parece? Muchísima gente, Jorge. Realmente muchísima gente, pero eso nos deja con todavía una vasta cantidad del planeta Tierra para habitar. El dato curioso del que te iba a hablar hoy, que además es un dato bastante triste en cierta medida, pero preocupante más que todo, es acerca del Dr. John Calhoun, que en 1968 decidió hacer un experimento un tanto extraño y del cual te voy a hablar hoy. Te voy a hablar acerca del universo 25. El universo 25 fue un experimento de John Calhoun que en el 9 de julio de 1968 puso a 8 ratones, 4 hembras y 4 machos en un cuadrado de 7 por 7 metros. Este cuadrado contenía todo lo que los ratones necesitaban para vivir. Contenía comida en abundancia, contenía todo el espacio que ellos pudieran tener y contenía, lugares donde ellos podían trepar y hacer ejercicio y estar ahí de la mejor manera posible. Lo que él quería crear era una utopía de ratones. La idea de él era ver qué pasaba dejando a estos 4 ratones ahí y extrapolarlos al ser humano. Así que bien, comenzó el experimento, puso a sus 4 ratones. Los primeros días fueron bien, los ratones se alimentaban constantemente, andaban por la jaula, aquí y allá. Lo que pasó, obviamente, como todos estarán pensando, es que después de una semana los ratones comenzaron a reproducirse y a reproducirse y a reproducirse y a reproducirse. Así con cada paso de cada mes había más y más y más ratones, hasta un punto en que hubo una superpoblación en la jaula. El Dr. Calhoun no dejó de darles comida, no dejó de darles agua, pero vio que el comportamiento de los ratones a medida que pasaban las generaciones de los mismos iba cambiando. Con todos sus instintos básicos resueltos, tanto el hambre como la sed, él quería ver qué pasaba con estos ratones en una sociedad superpoblada, como pues podemos ver en algunos países del mundo. Entonces él vio que poco a poco que algunos ratones iban perdiendo las ganas de reproducirse, las hembras se aislaban, los ratones machos ya no querían montarlas. Entonces poco a poco la población de ratón fue disminuyendo en este universo 25 y llegó a tal punto que algunos ratones comenzaron a sufrir, según sus observaciones, de depresión, de aislamiento. Y es muy extraño y es muy interesante también porque se suponía que los ratones no deberían sufrir eso porque tenían comida, tenían agua y pues tenían todo asociado. Además ellos los doctores le limpiaban la jaula, cada mes limpiaban la jaula para que no hubiera enfermedades ni ningún tipo de cosas por el estilo. Sin embargo, los ratones al verse sometidos a ese montón de población en esa jaula, comenzaron a tener una actitud mucho más violenta hacia ellos, para con ellos mismos. Así que cuando iban a comer se atacaban sin ninguna razón, aunque hubiera comida para todos. La comida nunca les faltaba, quiero recalcar. La comida siempre estaba allí, el agua siempre estaba allí, pero ellos se atacaban por la comida y otros se aislaban, preferían morirse solos, morirse de hambre.
como te dije, las hembras se aislaban y no se reproducían, nadie quería reproducirse, hasta que 2 años después de comenzado el experimento, el último ratón murió en el universo 25. ¿Qué te parece este extraño y, bueno, a mi parecer, interesante experimento? Muy triste, Jorge. Primero, pobres ratones. Sí, pobre ratón. Siempre han sido las víctimas de estos experimentos terribles. Segundo, pues, muy difícil, Jorge. Imagínate nosotros en un mundo sobrepoblado como estamos ahora. Y bueno, extrapolarlo a estos animalitos, pues, ¿qué nos esperan? Y además yo creo que era cuestión de privacidad también. Necesitaban su espacio. ¿Y no te parece, Carol, que esto se está viendo hoy en día? Estamos plenamente, tenemos todas nuestras necesidades básicas completas. La comida no nos falta, a la mayoría de personas, quiero decir. Tenemos entretenimiento. El entretenimiento está en la palma de nuestra mano, literalmente. Ahí tenemos el celular y tenemos todo lo que necesitemos. Y estamos como muy cómodos en esta vida. Podemos decir que la jaula es el mundo. Y poco a poco se va llenando y se va llenando. ¿Tú no crees que de igual manera que en el universo 25 con los ratones estamos viendo pues poco a poco que las personas sufren como de mal depresión? La depresión, creo que leí hace un tiempo que era el mal del siglo XX, que fue el mal del siglo XX. Muchísimas personas sufrieron depresión y bueno, incrementó exponencialmente en el siglo pasado y claro, se traspasó a este siglo. Entonces, como que al tener, y esto se ve en las grandes ciudades y en los países más desarrollados, que al tener todas las comodidades saciadas, al no tener nada más de qué preocuparse, los índices de depresión, de ansiedad, estos males que el doctor Colholm denominó, refiriendo a los ratones, que él dijo: yo sacié todas sus necesidades físicas, pero no pude saciar sus necesidades del alma. Y son estas cosas como del alma, entre comillas, que nos afectan muy profundamente. ¿No te parece que podríamos llegar a los extremos de los ratones en este experimento? No podríamos llegar, no, ya estamos en eso. Estamos primero en un mundo sobrepoblado. Segundo, como tú dijiste, en un mundo donde todo está a la mano, donde todas nuestras necesidades se quieren, o nuestros deseos se quieren cumplir, o lo que los demás quieren que nosotros queramos, ¿no? Entonces, sí, nosotros somos unos ratones encerrados en este mundo y yo creo que, como tú dijiste, si no hay esas necesidades, si no hay esa adversidad, pues la adversidad ayuda a crecer de cierta manera. Pues, ¿qué nos queda si tenemos todo? O sea, no nos queda nada. Sí, mira que incluso los ratones en un momento ya no querían ni siquiera dormir ni comer y hasta les producía pereza pelear. Estaban tan alienados, tan idos del mundo, de su realidad, que pasaban de todo hasta que se morían de inanición o de no querer hacer nada. Y pensando en esto, Jorge, mira que me acordé, no recuerdo, hace mucho yo leí algo que decía que el ser humano había renacido con más fuerza cada vez que hacía una guerra, y es la destrucción frente a esa adversidad donde la gente crea más cosas. Entonces no sé si... Y es que la guerra, y pues sí, tomando este tema otra vez, el tema de la guerra, une a las personas, los une en un objetivo común. Y yo obviamente no estoy diciendo que la guerra sea buena o sea mala, no estoy yendo por esos lados, sino que cuando hay una guerra, por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, que es la que todos tenemos más presente, unió a los países en un objetivo común y de repente todos estaban abocados a vencer a este mal que era el fascismo, que representaba Hitler, Mussolini, el imperio japonés. Estaban concentrados en eso y claro, hubo un nacionalismo, pues los nacionalismos no son malos per se, nació en todas las personas y claro, como que todos tenían un objetivo hacia el que caminar. Y ya pasado todo esto, y como decíamos hace un rato al principio del podcast, las guerras se han ido esparciendo y bueno, aunque existen conflictos armados, y por ejemplo el colombiano y otros en otras partes del país, no hay una guerra así gigante como tal, y poco a poco se van esparciendo y yo creo que van a terminar sucumbiendo. Ya no va a haber más guerras en el mundo y quizás, y no estoy diciendo que la guerra sea la cura para eso, pero
quizás y me parece plausible que lleguemos a los extremos de los ratones aquí del experimento Universo 25. Sí, sí, yo creo que aquí tenemos que tener como, o sea, como la vida dosificada, ¿no? Porque parece como si se nos entregara todo el tiempo. Nosotros no sabemos qué hacer con ese todo. Entonces yo creo que la cuestión es esa, que nos entreguen las cosas por dosis o no sé. Yo qué sé, pero es muy extraño eso del hecho pues de los ratones de tenerlo todo, de encontrarse tan estables. Pero bueno, extraño no, porque también pues, en nuestra realidad está pasando eso. Se supone que llegamos a un punto donde estamos más tranquilos, donde pues no ahora por la pandemia, pero sí antes había cierta estabilidad en ciertas cosas, y de repente pues las cosas cambian. Y mira, y nombrando esa pandemia, espero que pues de este esfuerzo que estamos haciendo como colombianos y como especie también pues saque lo mejor de nosotros y no terminemos con los ratones aburridos de todo de la vida. Pero sí espero que nos reproduzcamos menos. Sí, yo creo que lo importante es tener un objetivo en la vida, y yo no estoy tanto en esa idea de que nos reproduzcamos menos, porque en sí la familia y el matrimonio, la familia, criar a los hijos, tener un núcleo familiar estable y bueno, es un objetivo para muchas personas, un objetivo de vida, además de sus otros objetivos, tanto profesionales como en otros sentidos. Eso también se convierte en un objetivo, y la otra vez estaba leyendo, no me acuerdo dónde, estaba leyendo un estudio que había hecho una universidad en Estados Unidos, donde decía que en los últimos años, y refiriéndose como a la mitad del siglo XX para acá, las personas habían adoptado esta idea de ir contra el matrimonio, ir contra la familia, y eso estaba también aislando a muchas personas, estaba convirtiendo pues a gente que realmente quería una familia en como que les estaba metiendo esta idea de que eso era algo malo. A mí realmente eso no me parece, y creo que la causa de muchas de estas depresiones y tristezas y enfermedades del alma, si quieres llamarla de esa manera, es que no tenemos un objetivo claro, ya sea familiar, ya sea económico, ya sea profesional, ya sea el que sea, al que ir. Como los ratones, ellos tenían el alimento, tenían el lugar donde vivir, tenían agua, tenían de todo, pero no tenían un objetivo en su vida. Reproducirse ya no les daba placer, así que terminaron extinguiéndose. Por eso, Jorge, pero yo creo que eso pues no entiendo esa nota curiosa del hecho de que la gente deje de hacer las cosas porque sea como mal visto tener hijos. No creo que en una sociedad como Latinoamérica, menos como Colombia, eso sea mal visto. Antes es al revés, se le cuestiona mucho, y por eso hablamos la otra vez desde un dato curioso también que hablaba sobre natalidad a las personas que dejan de hacerlo, es como la contracorriente, pero igual, o sea, yo en ningún momento he dicho que sea malo tener o no tener hijos, solo lo dije en tono de burla, pero pues no más, es decisión de cada cual. No, yo tampoco estoy diciendo pues entiendo lo que estás diciendo, solo que pues me llegó este dato de lo que había leído, pero me parece real, me parece que pues al dejar esto a un lado, muchas personas lo están dejando a un lado, también pierden una parte de su vida que es bastante importante, y que en países, y tienes toda la razón, en Colombia y los países de Latinoamérica o los países de África no pasa esto, pero vos vas a las utopías, entre comillas, muy grandes, europeas, Noruega, Suiza, estos países que todo el mundo idealiza y tiene como si fueran eso, como si fueran utopías, y ves sus tasas de natalidad, y ves la conformación familiar, y ves los registros y las estadísticas, y ves que son muy, muy, muy demasiado menores que comparadas con la nuestra, y comparadas con otros países que no son tan elevadas como las nuestras. Y yo creo que es eso, creo que le está pasando a ellos lo de los ratones, que tienen al Estado haber suplido todas sus necesidades, y al entender y al creer que la familia y que otro tipo de cuestiones no son importantes, o no solo la familia, sino tener un objetivo más adelante, y tener un sentido
encontrarle un sentido a su vida, al no poder llegar a esto, pues termina como los ratones desapareciendo. Sí, al fin de cuentas, pues es diferente estar solo a sentirse solo, ¿no? Pero pues yo creo que también eso al final, eso también le va a tocar a todo el mundo, pues a toda Latinoamérica también, cuando espero que pues la situación de aquí mejore un poco, pues esos serán problemas que vendrán después y de alguna u otra forma trataremos de salir de esa también, como hemos salido de otras situaciones difíciles. Y este fue nuestro capítulo número 19 dedicado al tema de la guerra. Recordamos que este es nuestro penúltimo capítulo, el que viene, el capítulo 20, será el último, en el cual vamos a hacer un en vivo que será el sábado 12 de diciembre, para que estén pendientes. Ya en redes sociales pondremos la hora y cómo haremos todo lo del en vivo. Pero esto no significa que entonces que dejemos de escuchar el programa, de revisar esos capítulos anteriores que también son muy interesantes, y más ahorita que mucha gente está de vacaciones. Entonces yo creo que es un buen motivo también para escuchar nuestra primera temporada y para esperar con muchas ansias nuestra segunda temporada. Lo interesante, Carol, es que las plataformas te dejan descargar los capítulos y escucharlos aún así no tengas internet y de manera gratuita. Así que si tienen Spotify, iPod o cualquier plataforma, pueden descargar los capítulos e irse para la finca, no sé, con la familia, y sacar un tiempo y escuchar nuestros capítulos anteriores. Como dijo Carol, son muy interesantes y en cierta medida vamos viendo desde el primero hasta el número 19, que es este, vamos viendo como la evolución tanto en el sonido como en lo que nosotros decimos y en la forma en que nos expresamos. Así que los invitamos a acompañarnos en este viaje, ahora que estamos en vacaciones, y agradecerles otra vez que estén allí, que nos escuchen, que nos comenten y esperar a que el año que venga podamos estar juntos y tratar otros temas muy interesantes. Les recuerdo también que en nuestra fanpage de Facebook pueden acceder a todo el contenido de las películas y de los textos sobre los que tratamos en cada capítulo. Y sobre todo, pues de parte mía, agradecerles por escucharnos y por correr la voz, por dar a conocer este proyecto. Los esperamos en nuestro siguiente capítulo, el cual, como dijo Jorge, será un en vivo. Estaremos tratando para algún cierre a esta temporada, algo mejor, más positivo, el tema de la Navidad. Los esperamos entonces. Muchísimas gracias por escucharnos.